A abrir la palabra del Señor esta tarde. Lo vamos a hacer en el capítulo número 5 del libro de Génesis. Capítulo número 5 del libro de Salmos. Vamos a leer esta tarde. Capítulo número 5 del libro de Salmos. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Salmo capítulo número 5. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El salmista aquí en el capítulo número 5, hermanos, de este libro, nos da como una verdad que es como bastante difícil de lograr percibirla cuando aquello no nos interesa. Por ejemplo, el salmista llega a la conclusión y esta es una oración pidiendo una protección específicamente para la vida de David. Pero acá podemos descubrimos en este capítulo número 5, hermanos, ciertas consideraciones respecto a la conducta de Dios, específicamente a ese trato con Dios. Fíjense que nosotros los seres humanos continuamente, siempre cuando nos llevamos con ciertas personas o con los seres humanos, es parte de la naturalidad lograr comprender qué cosas son las que le gustan a las otras personas, qué cosas son las que las otras personas desean, qué cosas les agradan y qué cosas les desagradan. Esto ha sido un tema de por años. Usted ve que uno de los grandes problemas que se generan entre hijos y padres es que los hijos empiezan a hacer cosas que a los padres les desagradan. Y entonces, desde el momento en que los hijos empiezan a hacer cosas que a los padres les desagradan, desde ese momento el hijo empieza a estar en una categoría muy diferente al hijo obediente.
Entonces, a partir de este momento que nosotros nos relacionamos con las personas, empezamos a tratar de lograr entender qué cosas le gustan a la otra persona y qué cosas no le gustan. Uno de los grandes problemas dentro de los matrimonios es este mismo tema. El esposo empieza a hacer cosas que a la esposa no le gusta, o viceversa. Y es ahí en donde se empiezan a generar los grandes conflictos, hasta en muchas ocasiones se llega hasta el divorcio por esta situación, porque no logramos entender qué cosas son las que le agradan a la otra persona. Ahora, modernamente, a través de las redes sociales, ya esto se mercantilizó mundialmente. Entonces, ese es uno de los grandes negocios ahora, lograr cementar a las poblaciones, a los países, a las personas, y lograr identificar muy personalmente a cada una de las personas, a cada individuo del mundo, qué cosas son las que les gustan y qué cosas son las que no les gustan. Y es por eso es que cuando usted entra a YouTube y pone alguna búsqueda, o a Google o a Facebook y a todas estas plataformas, entonces usted pone una búsqueda, entonces empiezan ellos a mandarle publicidad muy personal de las cosas que usted ha visto, de las cosas que ellos saben que a usted le gustan. Si usted empezó a buscar una determinada marca de un carro, entonces ellos le empiezan a aparecer a usted anuncios referente a eso, videos referente a eso, y todo relacionado a sus gustos, a tal grado que nos tienen tan mapeados, porque, por ejemplo, hay una ciudad en Estados Unidos en donde hay bodegas y bodegas de Facebook enormes, enteras, miles de manzanas, para que usted tenga una idea, en donde están los gustos ahí en una USB de cada persona del mundo, para que usted tenga una idea. Entonces ellos llegan, ya tienen 5, imagínense, desde que usted abrió el Facebook, ya tienen 5, 10 años, ya tienen estadísticas: a esta persona le vamos a vender esto, a esta persona le gusta esto, a esta persona cuando está triste busca esto, o sea, lo tienen mapeado a tal grado que hasta escuchan lo que usted oye, lo que usted habla a través de su teléfono. Porque usted mismo, cuando apretó ahí, le dijo que sí, podían escuchar todo lo que usted oye y ve. Ellos escuchan todo. Entonces, para que usted tenga una idea cómo es esta situación. Pero al ver esta situación, vemos y encontramos acá el salmista David, en donde logra definir y logra detectar qué cosas son las que le agradan al Señor y qué cosas son las que le desagradan al Señor. Entonces, acá en el capítulo número 5 dice, el versículo dice, empieza él a hacer una oración y dice: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a mi clamor, Rey mío, porque a ti te oraré. Él empieza, el versículo 1 al 3, empieza a hacer una oración mañanera, en donde él dice acá que se presenta delante del Señor y esperará una respuesta de parte de Dios. Pero ya el versículo número 4 da este mapeo de qué cosas son las que desagradan al Señor. Y entonces él ya había llegado a esa cúspide de conclusión, de sabiduría, lograr entender qué cosas son las que le agradan a Dios. Y el versículo número 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Es acá en donde en nuestro territorio, en nuestro andar, usted ve cómo continuamente se alaba al malvado, se alaba al tramposo, se alaba continuamente a aquel que hace la maldad. Muy pocas veces las personas correctas son alabadas. Muy pocas veces las personas correctas que hacen el bien son admiradas. Siempre usted ve que los admirados, siempre su admiración, el origen de su admiración no es lo bueno. Siempre
la admiración es hacia a ese malo, a esa persona que tiene 5 o 10 mujeres, a ese loco, a ese enfermo, a ese es el que admiramos, porque la sociedad los ponen en vitrina al tatuado, a todo ese es el que la sociedad eleva a una posición de admiración. Pero no solamente se queda ahí, sino que ese es el alabado, el que hace el mal. Y es acá en donde el que hace el bien se le llega a tratar de ridículo, se le llega a tratar de tonto, se le llega a tratar de retrasado, pues literalmente. De retrasado literalmente. Y es acá en donde caemos en un desfase totalmente. Caemos en un desfase totalmente. Por ejemplo, hay mucha gente que son esas cosas, esas maldades son las que hacen que la persona sea admirada. Y así ha venido operando la sociedad. Usted ve las noticias, se encargan de ser amarillistas, se encargan, yo recuerdo de hace algunos años, un famoso joven que había matado como 40 personas, muy famoso a la edad de 17 años, andaba rolando en todos los periódicos, si usted se recordará, hace unos 10 o 15 años, a tal grado que hubo un grupo, unos amigos míos que llegaron a hacer una canción de él. Y esa canción hicieron un disco y hasta les pegó y hicieron pisto. Y la canción lo que decía era todos los muertos que había matado Los 40, famoso, un joven a los 17 años, matando 40 personas confesadas. Y entonces hicieron una canción y me dice uno de ellos, pues sí, hay que aprovechar a estos malos, me dice. Y se hicieron famosos, hoy ellos viven en Inglaterra. Pero es ahí en donde usted ve que ese malo, ese es el de la vitrina, es el que está haciendo bien las cosas. Entonces, es bien raro escuchar el alabar a alguien que hace el bien. Y entonces, como le digo, en la sociedad, si la persona se tira un semáforo, entonces ese hay que alabarlo. Yo me recuerdo de un tiempo en donde el que se tiraba en sentido contrario, toda la gente se le quedaba viendo. O sea, alabamos todo lo malo. Y le puedo seguir enumerando un montón de cosas que alabamos por ser malas. Pero no solamente las alabamos, sino que empezamos a creer que aquellas cosas son normales y aquellas cosas son agradables. Entonces es acá en donde usted ve, de que todas estas cosas parecen que pasarán desapercibidas, parece que pasarán por alto, parece que nadie las va a tomar en cuenta. Pero la situación no es así. Recuérdese que hay un libro sobre cada uno de nosotros. Hay una historia que se está escribiendo continuamente de su persona. Continuamente hay alguien redactando las cosas que usted está haciendo diariamente. Dice la Biblia que Dios tiene el control hasta de las hojas de los árboles, hasta de los cabellos que uno tiene, cuánto se cae en el día. Hay un control de cada una de las conductas de cada individuo en el ser humano. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces uno tiene que tener claro, muy claro, que el Señor, dice acá, no se complace en la maldad. O sea, Dios detesta la maldad, la detesta, la aborrece.
Todo lo que es incorrecto el Señor lo aborrece. Pero usted me va a decir, hermano, pues sí, pero si aquí es normal hacer las cosas mal. Es normal hacer las cosas mal. Y entonces, ¿por qué si todo el mundo lo hace mal? Pero es acá en donde el patrón, el esquema, el plano suyo para poder guiarse no debe de ser la costumbre. O sea, lo que todo el mundo hace, pues para que lo entendamos. Lo que todo el mundo hace no debe de ser el patrón de nosotros a seguir, porque aquel lo hizo, entonces yo lo voy a hacer. Entonces no ese es el patrón. El patrón que nosotros tenemos que seguir es el que establece en la palabra de Dios. El que establece la palabra de Dios. Usted se va a la Biblia y lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el Papa, no lo que dice María, no lo que dice una organización, no lo que dice el pastor, no lo que dice la iglesia. Lo que dice la palabra de Dios, ese es el canon, la regla que nosotros debemos de seguir. Dice acá el versículo número 4: el malo no habitará junto a ti. O sea que el Señor no solo aborrece el malo, sino que el malo no tiene cabida en la ciudad de Dios. No va a poder vivir contra Dios en la ciudad de Dios. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. O sea que esto, uno no debe de autoengañarse. Uno no debe de hacer lo que todo el mundo hace. Por eso le insisto en esto. O sea, nosotros somos hijos de Dios. Usted tiene un padre. Ese padre es Jesucristo. Y Él nos adoptó a cada uno en diferentes fechas. Del momento que usted se entregó al Señor, no sé cuándo fue, hace algunas décadas, hace algunos años, usted se entregó al Señor y el Señor lo adoptó a usted como su hijo. Y entonces, como usted ahora es hijo del Señor, sin duda usted tiene la intención y la buena intención de, así como usted quiere estar en sintonía agradable con sus padres, entonces terrenalmente hablando, entonces de la misma forma el creyente debe de saber qué cosas son las que desagradan al Señor y qué cosas son las que agradan al Señor. Y entonces el salmista dice acá que las cosas que desagradan al Señor son todos aquellos que hacen la maldad, que se complacen en la maldad. Y no solamente se complacen en la maldad, sino que la continúan haciendo. Empiezan a cometer esto, y ahí va enumerando cada una de las cosas que desagradan al Señor. Y que esas cosas van a ser las cosas que van a hacer que nos deseche el Señor en aquel gran día. Y entonces, para tenerlo más claro, usted se puede ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21, si usted me ayuda esta tarde. Si usted se va al libro de Apocalipsis, usted quiere tener más claro específicamente qué cosas son las que desagradan al Señor. Entonces, en el capítulo número 21 y el versículo número 8, dice acá, vea y léalo con sus propios ojos. Dice el versículo número 8, 21:8, ¿lo tiene, hermano? Dice: pero los cobardes e incrédulos, pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los cobardes son todos aquellos que no toman definición en la vida. Los cobardes son aquellos que dice el Señor que no se puede servir a dos señores. Los cobardes son aquellos que no definen su vida. Por eso es que el evangelio no es intermedio. El evangelio, usted ve, es blanco o es negro. El evangelio es una convicción determinante que usted va en contra de la marea, en contra de la corriente, cuesta arriba, como usted quiera verlo. Y es ahí en donde dijo el mismo Señor
que para ser seguidor de Él es necesario en muchas ocasiones dejar a padre, dejar a madre, dejar muchas cosas que hacen que nosotros no podamos seguir en aquello. O sea que realmente el ser hijo de Dios se necesita valentía, se necesita convicción, se necesita, o sea, determinación. Alguien que ahora en la mañana es evangélico y al salir de la iglesia ya no es evangélico. No dice acá que esas son cosas que le desagradan al Señor. Por eso es que yo siempre he insistido a esto. ¿Y en qué he insistido en este punto? He insistido en este punto. Las iglesias y la religión se vuelven fábricas de hipócritas. Cuando las personas no entienden esta verdad, las iglesias de diferente organización se han venido volviendo fábricas de hipócritas. ¿Y por qué? Porque en la iglesia muchas veces los pastores, las iglesias, tratamos de imponer una conducta. Tratamos de decirle, mire, vístase así, camine así, siéntese así, háganlo así, hable así. Y el problema es que la persona en el interior no se ha convertido. Y entonces en muchas ocasiones dentro de las iglesias hay muchas personas que, como ellos realmente no están definidos, y entonces empiezan a hacernos favores a la iglesia, favores al pastor, favores al coordinador, favores al papá, favores al hijo, y entonces empezamos a actuar como lo hacen los cristianos. Y entonces nos empezamos a vestir como lo hacen ellos, empezamos a hablar como lo hacen ellos, empezamos a venir a la iglesia como lo hacen ellos. Pero yo he tenido muchas ocasiones en donde hay amigos que me dicen, mira, yo no creo en tal persona porque, mira, nomás saliendo de la iglesia yo lo he visto con 2 cervezas. Mira, nomás saliendo de la iglesia yo lo he visto en motelarse. Mira, saliendo de la iglesia iba y yo lo vi en tal parte. Y entonces, ¿qué me puedes decir de eso? Es que no hay nada que decir. Son personas que son, como dice aquí la Biblia, cobardes. No están definidos en la vida espiritual, y la vida espiritual se necesita definirse, dejar el mundo, dejar el pecado, dejar las cosas terrenales por no algo que no valga la pena, por algo que vale la pena, que es la vida eterna con Cristo Jesús. Y entonces la gente dice, mire, yo no creo en tal pastor, yo no creo en tal persona, porque mire, nomás esto hace lo otro. Pues sí, pero es que esa no es la regla. Esa no es la regla. Y aquí usted puede ver y dice que los cobardes son personas que desagradan al Señor. Esas personas que no están definidas. Y yo siempre he insistido. Por eso es que este ministerio es sin competencia. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es de que realmente, o sea, el Señor ha levantado este ministerio que no ha sido nada fácil lograr mantener los principios sin que el ministerio se contamine. Ese es un tesoro en medio de un desierto. Lograr tener un ministerio en donde se predique la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí han venido muchas personas a querer doblarnos el brazo. Para que usted tenga una idea, han venido millonarios que dicen, mire, yo le doy tanto, yo le pongo el techo, yo le pongo esto, pero yo voy a mandar. Pero acá se ha luchado por años de que puede ser el más millonario, puede ser quien sea, un político, lo que sea, el que sea, si va a venir y va a dar algo, que lo dé ahí en el alfolí, y las autoridades son los que van a ver si se hace el techo, no se hace el techo, si se tira, si se gasta. Pero para preservar que la palabra no se pueda alterar en ningún momento, porque cuando la palabra se altera, entonces empieza uno a decir cosas que no debe de decir. ¿Y qué cosas son las que no se deben de decir? Entonces uno empieza a decirle a la gente, mire, no se preocupe,
usted solo trate de echarse un cigarro. Mire, usted no se preocupe, usted solo trate de tener un amante, no tenga dos, solo una. Y entonces usted empieza a escuchar este tipo de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Van en contra de la palabra de Dios, porque aquí dice: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Aquellas personas que no están definidas. Entonces es necesario definirse. No estoy hablando de perfección, pero es necesario definirse. Por eso es triste que cuando alguien viene, el tío que tiene 10 años y nos ha traído un par de chancletas usadas, qué galán que nuevas, marca Pajarito. Dejamos la obra de Dios, dejamos todo aventado porque vino el tío que tiene 10 años. O sea, está bien que venga el tío que tenga 20, 30 años, pero tráigalo a la iglesia. Usted está definido en la obra de Dios. Usted es creyente, es hija de Dios y está definido. Tráigalo. Si no quiere, entonces déjelo ahí viendo televisión, pero usted está definido buscando del Señor, porque si no, da lástima nuestra falta de determinación. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dice acá: los cobardes. Marcos 8:38, léalo. Para que no vaya a decir que soy yo. Marcos 8:38. Marcos 8:38, léalo conmigo. Dice la palabra del Señor: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Aquí usted puede ver esas personas duales, esas personas que, como le digo, ahora son creyentes, mañana no son creyentes. Yo me quedo con la boca abierta de hay hermanos que se van 20 años de este ministerio, 20 años literalmente, y allá a los 20 años regresan y ver al pastor aquí parado como que nada pasó. Se fueron a dar su vuelta por aquí, por allá, y yo me quedo con la boca abierta. Como la gente no tiene esta determinación. O sea, como nos han enseñado acá en este ministerio, aquí es vencer o morir. Y si vamos a morir, tenemos que morir en Cristo Jesús. Tenemos que morir así, hueso colorado. O sea que tenemos que saber de que si usted tomó la decisión de seguir al Señor, tarde o temprano, por ejemplo, hay situaciones que uno tiene que tenerlas claras. Fíjense que nosotros como pastores, uno a lo largo de todos estos años hemos andado Juan 3:36, búsquelo ahí. Dice acá: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Termino con esta idea. Entonces le comento esto, y entonces nosotros a lo largo de los años nos ha tocado andar en el trabajo de campo. Y muchas veces nos hemos metido a lugares difíciles, muy difíciles, como dicen, este servicio es algo parecido como el doctor, ¿verdad? Entonces por darle un ejemplo, nos hemos ido a meter a la Chintú a la 1 de la mañana con mujeres.
Y entonces es ahí, después de un culto de acá. Entonces, desde el momento en que uno agarra el carro, lo arranca y se va a meter a esta ciudad de primer mundo, por decirle algo. Entonces, desde ese momento, óigalo bien, desde ese momento que usted va y se mete, uno va consciente que no puede regresar. Puede regresar en un cajón, puede regresar muerto, puede pasar miles de cosas ahí. Eso va uno muy consciente de pastor. No crea que uno va como, ay Señor, guárdame. Sí, Señor, guárdame, pero uno está consciente que se la está jugando, pues. No sé si me estoy dando a entender. O sea, nosotros con muchos hermanos acá nos hemos venido a las 2 de la mañana, 3 de la mañana de Suchitoto con mi hermano allá, y uno va consciente que ahí podemos quedar literalmente. O sea, entonces yo les digo a algunas hermanas que me acompañen en ese momento, empiecen a cantar, hermanas. Porque por lo menos si nos dan aquí vamos a morir cantando. O sea, pero es que esto no, o sea, es que hay que tenerlo claro, es lo que le estoy diciendo. Uno tiene que tener claro de que desde el momento en que nosotros somos seguidores del Señor, entonces uno está consciente que podemos morir. Pero hasta este día el Señor ha sido nuestro protector y nunca nos ha pasado nada, porque ángeles han acampado alrededor de nosotros. Y hay otros momentos en donde uno va y lo agarran los delincuentes a uno. Y cuando le ven la Biblia, y cuando le ven esto, y cuando lo escuchan hablar, y cuando le escuchan hablar de Dios, entonces le dicen, mire, perdónenos, nos equivocamos. No son cuentos de hadas, ya nos pasó, es una realidad lo que le estoy contando. Y entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Por eso es que la Biblia exige determinación, y por eso es que dice, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Acá en el capítulo 21 dice que también, no solamente los cobardes, dice que los incrédulos, o sea que los rebeldes. Por eso es que es importante, mire, fíjense que hay como 5 o 7 tipos de inteligencia. Y hay una inteligencia que es bien racional. Y la inteligencia racional, quizás me fui adelante. Los seres humanos, existen 7 tipos de inteligencia: la del músico, la del matemático, la del científico, la del empresario, este y lo otro. Cada uno tienen diferentes diferencias. Entonces hay una de las más difíciles, es la racional. La racional es aquella que uno todo quiere tener una razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Mire, ¿y por qué? ¿Por qué existe el bien y el mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces muchos de nosotros tenemos ese tipo de inteligencia. No es nada malo. Entonces el problema es que ya cuando uno es creyente, usted puede tener ese tipo de inteligencia racional que todo tienen que darle explicaciones, pero ya en el Señor todo ya no se le debe dar explicaciones. Ya en el Señor todo es por fe. Yo no he visto al Señor nunca. Dios nunca me ha hablado a mí, nunca lo he tocado, pero yo sé que existe y es real, y que abre el mar rojo y que sana a los enfermos. Yo sé que existe porque yo he visto su conducta y su actuar. Personas que casi se mueren, Dios las levanta. Personas que salen de la cárcel. Entonces le puedo dar fe que Dios no es un mito, Dios es real en la vida del ser humano. Entonces cuando uno no entiende las cosas, entonces se vuelve rebelde. Diga conmigo, rebelde. No, es que a mí no me dan explicaciones. ¿Por qué tengo que dar el diezmo? Explíqueme. Entonces como sé que muchos tienen esa mala idea, entonces agarre, vaya, para que lo entienda, agarre los 100 pesos y vaya a dejarlos en la Cruz Verde, pero no se quede con ellos. Si no lo quiere dar en una iglesia, vaya, entréguelo. O vaya al gobierno y diga, mire, ya pagué el IVA, entonces voy a dar otros 100, pero no quiero quedarme con esto. O sea, sencillo. Y es que es ahí en donde uno se vuelve rebelde. Los que tienen ese tipo de mentalidad racional. Entonces uno quiere que explicaciones. No, como nunca me han dado explicaciones, yo por eso no lo doy. Entonces en ese momento uno se vuelve rebelde.
¿Me voy a entender? Entonces, esto es como cuando el papá le dice, aviéntese a la piscina, que no se preocupe, yo lo voy a agarrar. Entonces es así, el Señor quiere tener la plena convicción de que usted se aventó, pero no se aventó al aire, Él está ahí esperándonos. Entonces dice acá que los cobardes, los rebeldes, léalo usted, Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, vea, o sea, no se lo estoy diciendo yo, aquí léalo. Dice, los homicidas, ¿qué dice? Los fornicarios, detengámonos ahí un poquito, porque es necesario, dice la Biblia, si usted está joven, una de las cosas más terribles es que un joven haya probado el sexo. Entonces, eso es como una droga. Entonces ya difícilmente se va a poder contener, difícilmente, porque ya es como una barrera que botó, eso ya es como un telón que botó, ya su mente le cambió rotundamente. Entonces, ya el que pasó esa barrera, entonces sigue como que nada ha pasado y sigue teniendo sexo fuera del matrimonio, y entonces piensa que nadie le va a decir nada, y como nadie le dice nada, ¿verdad? Como nadie le dice nada, es que así pasa, nadie nos dice nada. Y es aquí en donde pensamos que las cosas van a quedar aquí, pero usted dice aquí, dice los fornicarios. Entonces, el que ya pasó ese lindero, bueno, ni modo, ya ¿qué vamos a poder hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no vamos a llorar sobre la leche derramada, ya embarazó la señora, ya esto, entonces cásese, hombre, no se complique. Cásese, no necesariamente con la misma persona, cásese, porque no va a poder, va a seguir practicando esto. No le estoy diciendo que se case con el que embarazó, ese es otro pisto, porque después se casa, ay, este infierno que estoy viviendo, ese es otro pisto. O sea, cásese porque ya no va a poder contenerse. Y entonces, y va a seguir lo que dice aquí, léalo usted lo que dice, los fornicarios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y el Señor lo encuentra en esa condición y dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué debe de hacer la persona? Sencillo, cásese. Entonces es ahí en donde dice la gente, es que no tengo para el abogado. Vaya a la alcaldía, es de gratis. Todas las alcaldías, una vez al mes lo va a casar el alcalde. Pues. ¿Cuál es el tema? Estamos queriendo agradar a Dios. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, hay que evitar ser rebelde, hay que evitar ser fornicario, hay que evitar ser adúltero para los casados, hay que evitar practicar la maldad, hay que tratar de ser lo más posible apegado a la palabra de Dios, tratar de no ser cobarde. Si le dicen, mire, le van a dar, denle en el nombre de Dios, denle, hermano. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Dice acá, sígalo leyendo usted, dice, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, vean lo que dice acá, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios, no palabra de un hombre. O sea, estos mensajes no son muy agradables, porque realmente es como ya saber la situación. Pero recuérdese que esta es la mejor medicina, es mejor. Mire, no hay mejor cosa que cuando a uno se la han dicho, claro. Pero esas sorpresitas que le caen a uno, esas sorpresas lo toman a uno desaprevenido. Entonces el salmista en el capítulo número 5, él había logrado entender que la maldad le desagrada al Señor. No solo la maldad, sino que toda esta serie de situaciones que son comunes en nuestro ambiente. Y uno puede, como le digo, puede llegar a inmiscuirse en ellas, porque como todo el mundo lo hace, mire, todos los jóvenes hacen esto, dice alguien. Bueno,
Es que eso no es la medida. La medida es la palabra de Dios. Mire, es que todo mundo se divorcia, pero esa no es la medida. Aquí está en la Biblia. O sea, es ahí en donde muchas personas van a decir, ¿por qué este juicio? ¿Por qué esta situación? Cuando no había necesidad, solo había necesidad de saber de qué cosas le agradan a Dios. Váyase al Salmo capítulo número 4, Salmo capítulo número 5, y con esto terminamos. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, y destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, al engañador, abominará Jehová. Entonces el salmista llega a percibir y a darse cuenta de todas estas cosas y muchas otras que podemos ir enumerando en la palabra de Dios, que son cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿para qué va a ir usted en la contraria? Pues, ¿para qué va a ir usted en la contraria? No lleve la contraria. Y peor, o sea, querer llevarle la contraria a Dios. Mire lo que le pasó a Pablo. Pablo, el gran gallón, el que mataba a los cristianos, el que los hacía pedazos. Mire lo que le pasó a Pablo, a Saulo. Allá él pensó que eso iba a quedar así. El problema es que estaba tocando a los creyentes y le encantaba matarlos con su religión y sus formas de tortura que tenía. Pero camino a Damasco, ahí lo enfrentó el mero rey de reyes y le dijo, mira, ¿qué pasa pues? ¿Qué pasa? Y Dios le tuvo misericordia, pues. Súper misericordia. Para que lo entienda, es como que usted agarre un cuchillo y ponga varios cuchillos acá y empiece a pegarle patadas. ¿Qué va a pasar? Cada patada que usted le pegue, se va a volar un par de dedos. ¿Me estoy dando a entender? Y usted bravo y le pega otra patada, le va a volar otro pedazo. Y no, es que esta gente y le va a volar otro pedazo y le va a seguir volando, jamás le va a ganar. O sea, jamás usted le va a ganar a Dios, jamás le va a dar el brazo a torcer, jamás la soberanía de Dios está en venta. Dios siempre será Dios, existamos nosotros o no existamos. Lo mejor es no llevarle la contraria. Y si usted ya sabe que a Dios le agrada ser correcto, ser honesto, hay que tratar de hacerlo. Y si nosotros caemos, hay que pedir misericordia al Señor para que el Señor venga a nuestro auxilio y nuestra misericordia venga hacia nuestra vida. Pero ahí está la gente dando patadas, dando cosas contra el aguijón. Pero nada quedará ahí. Dice que vendrá un día donde nos llamarán a cuentas. Y en ese momento nos presentaremos. Y es ahí donde nos van a sacar todos los gallos. Y también a nosotros, porque no significa que nosotros no somos pecadores. Usted y yo pecamos. Y muchos dentro del pueblo de Dios cometen este tipo de pecados que está acá establecido en el capítulo número 5. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que somos pecadores arrepentidos. Esa es toda la diferencia. Sabemos que la regamos, sabemos que nos cometemos el error y por eso es continuamente nos lavamos con la sangre preciosa del Cordero. Entonces aborrecemos el mal, sabemos que estamos actuando mal y le pedimos perdón. Señor, aquí fallé, aquí volví a fallar, me volví a meter en este fango. Pero ahí es donde venimos y apelamos, como dice el salmista, apelamos a la abundancia de tu misericordia. Señor, dame fuerzas para no volverte a fallar, porque ya sé que esto te desagrada, ya sé que esto otro te desagrada. Perdóname, 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 perdóname. Y allá encontramos el perdón y la misericordia de Dios y nos dice, no te preocupes, yo ya
limpié tus pecados. Y aquel que ha abortado y aquel que ha matado siente la paz en el interior, no de un hombre, ni de la sociedad, ni de las leyes. Siente la paz del Señor que te dice: yo no te condeno. Porque ahí está el diablo acusando a aquel que ha abortado, a aquel que ha matado. Y le pone las caras en la noche de pesadilla a todos los que mató, todos los que hizo, todo esto, esto, otro. Pero ahí está la misericordia de Dios diciendo: no te preocupes, ya te perdoné. Esto, no te preocupes, ya está perdonado. No lo volvás a hacer. Y dice el salmista acá, versículo número 7: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. O sea que aquí está bien claro, hermanos, las cosas que desagradan al Señor. En la Biblia hay muchas otras cosas. Entonces uno lo que tiene que hacer es apegarse, así como el hijo. Usted es hijo, está bajo dominio, sabe que su papá se rendiabla, para que lo entendamos así, pues. Se rendiabla que usted no limpie su cuarto. ¿Para qué va a estar peleando con el hombre? Pues límpielo. Ya sabe usted que su papá se rendiabla que venga tarde. Entonces, ¿para qué llega tarde? Pues no se complique, mano. Ya sabe usted que su papá se endiabla que no limpie la cocina. Entonces, ¿para qué se va a complicar? Límpiela. Si ya usted ya sabe que Dios se endiabla con nosotros cuando usted comete este tipo de pecado, este otro y este otro, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Porque Dios es amplio en misericordia, pero también es fuego consumidor. Y entonces así uno lleva la fiesta en paz. Sencillo llevar uno la fiesta en paz. Pero pareciera que eso no tiene un beneficio. Sí tiene un beneficio. Y el beneficio es el versículo número 12. Lea el Salmo capítulo 5, versículo número 12. Dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces el Señor te va a proteger con un escudo. Y cuando el mal te quiera alcanzar, y cuando el diablo haya tramado algo contra ti, ahí estará ese escudo delante de ti. Y ese escudo no va a dejar pasar los dardos, los misiles tierra-aire que van a destruirte. Esos misiles tierra-aire que van directos a tus hijos, para que tus hijos se hagan drogadictos. Pero ese escudo va a evitar que ese hijo se haga drogadicto. Ese escudo va a evitar que esa mujer te sea infiel, ese hombre te sea infiel. Ese escudo va a evitar que caigas por aquella situación que el enemigo ha tramado contra tu familia o contra tu vida. Y pegará y rebotará, y en muchas veces caerá como un chaleco y te lo vas a quitar, pero no te va a pasar nada, porque Dios ha sido ese escudo que nos protegió. Y un día, tarde o temprano, vamos a morir por A, B, C motivo. Vamos a morir de esta tierra y nos vamos a presentar en esa gran escena de eternidad. Y ahí llegará el diablo a acusarnos de todos y cada uno de nuestros pecados. Pero ahí el Señor va a ser escudo de nosotros, de nuestras almas, de nuestra vida. Y va a decir: no, yo ya pagué por ese pecado. Yo ya pagué por ese otro pecado. Y ahí vamos a alabar al Señor y le vamos a decir: gracias, Señor, porque tú eres el escudo, no solamente en la tierra de nuestra vida, sino que también en la eternidad. El escudo protector de nuestras almas, para que gocemos de la presencia y de la eternidad con el Cristo glorioso. Qué rico se va a sentir en esa eternidad. Que llegue el diablo
Y va a llegar con una gran lista. Mira, este mató a este. Mira, este hizo este adulterio. Mira, este hizo esta fornicación. Mira, pero qué rico que se va a sentir ahí, que haya un abogado. Y ese abogado es el Señor. Y diga, es cierto, este es pecador. Pero yo en la cruz del Calvario ya limpié sus pecados. Y así que no tienes nada por qué acusarlo. Fue un pecador arrepentido. No se preocupe, agarren a este y pásenlo aquí. Porque este ha sido perdonado con mi sangre preciosa. Será nuestro escudo protector. No estamos hablando aquí de perfección ni de santidades. Estamos hablando que somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie y cantamos una alabanza. Gloria al Señor.